corazón valiente que no teme a lo que siente. Willy no te dijo que me ofreció vivir aquí. Al principio no acepté, pero después lo pensé bien y me convencí. No me dijo nada. Pero te lo iba a contar. Ponte a pensar, Sammy. ¿Tú crees que es justo que Lorena viva sola? No puede. ¿Qué tal que se sienta mal o que le pase algo? Ella necesita a alguien que la asista, que esté pendiente de sus necesidades. A lo mejor yo creo que eso es lo más importante para esta familia. Ya somos 1, 2, 3, 4, 5 y Arturo 6. Y tenemos que cuidar a nuestro hijo, hija. ¿Hijo? ¿Hija? Así le dice Willy al bebé. Ya veo que se están conociendo muy bien. Oye, te noto como un dejo de molestia. ¿Por qué? Samantha, si quieres, yo recojo todo y me voy. ¿Cómo se te ocurre? Yo no tengo ningún dejo de molestia. Yo estoy muy contenta. Créeme que estoy segura que Willy te va a cuidar muy bien. ¿Para qué te pagó Estela Valdés? Me pagó para matar a un tal Jiménez. Era un operario de una empresa de aviación o algo así. Por favor, yo no quiero más problemas. Déjenme en paz. Ya estás metido en problemas, ¿no te das cuenta? Ya se los he contado todo. No me mate. Déjenme ir. No te preocupes, no te van a matar. Pero todo esto lo vas a declarar en la policía. Y si no se los dices todo, absolutamente todo, entonces sí te voy a matar. ¿Entendiste? Así que va a decirle a Samantha y a Willy que usted tiene a su hijo. Sí. Esta enfermedad de Nicolás me hizo dar cuenta que mi hijo necesita a su mamá. Y yo no tengo derecho a negársela. Claro. Unos padres que su hijo apenas conoce. Es más, estamos hablando y usted dice mi hijo cuando se refiere a Nicolás. Le recuerdo que en cuanto lo sepan Samantha y Willy, van a llevar el caso a la justicia para recuperarlo. Se lo van a quitar. Nicolás nunca se va a ir de mi lado. Él es mi hijo. Lo que seguramente no pensó es que va a pasar con Nicolás cuando lo sepa. Está enfermo, débil, y de pronto usted quiere que se entere que Samantha es su mamá. Y no conforme con eso, que Willy es su papá. Y que además ellos son hermanos. Un cóctel explosivo, ¿no cree? No quisiera estar en la cabecita de ese pobre chico enfermo y traumado. ¡Ay, mi amor, estoy tan feliz! Ahora sí siento que tengo una vida perfecta, mi amor. Porque ya sé a qué me quiero dedicar y estoy segura que esta vez tú no te vas a oponer. A ver, ¿cómo me ves de jardinera? Bueno, yo los dejo solos. Ven, todo está saliendo perfecto. Un nuevo trabajo y el mismo novio de siempre. ¿Tú? Emma. ¿Qué? Hay algo que me parece que no te queda muy claro. Yo vuelvo como guardaespaldas, no como novio. Entre tú y yo no puede haber nada. Navarro, tú dices que no te molestas, pero yo sé que estás molesta. Pero entiende una cosa. Yo quiero que Lorena viva aquí simplemente porque me preocupo por mi hijo o hija. Nada más. Ella necesita a alguien que la cuide. Alguien que esté pendiente del niño o niña.
Además, te voy a dejar algo muy claro. Yo con ella ni novios, ni amigos con derechos, ni nada de nada. ¿Entiendes? Entiendo. Más te vale que cuides bien a nuestro hijo. Más te vale. Pero por supuesto que voy a cuidar a mi hijo, hija. Por supuesto. ¿Pasa algo? No pasa nada. Estábamos hablando, nos estábamos poniendo de acuerdo. Bienvenida a mi casa, Lorena. Bienvenida. Yo ahora los dejo. Me llevo a Arturo. No. Me llevo a Arturo. ¿Qué parte del no entiendes? Ninguno de los dos. El niño se queda conmigo. No. Sí. Probemos. Probemos. Él se quiere quedar conmigo. Arturo, ven. Arturito, ven, mi amor, ven. Arturo, compañero de guerras. Ven, ven. Ay, nene. Entre machos nos entendemos. Esto no se va a quedar así. Te paso lo de las mujeres esas. Y te paso eso también. Pero Arturo no te lo va a pasar. No, pero a mí... Ya cállate. Pero me encanta que estés feliz. Adiós. Está feliz. Está feliz. Está dichosa porque nos vamos a quedar aquí. Está dichosa. Qué linda, Navarro. ¿Tú crees que ese hombre va a confesar? Sí. Digo, al menos eso espero. Quiero que Estela pague por lo que hizo. Al menos que pague por esto, si ya no puede pagar por lo que le hizo a mi padre. No puedo creer que Estela haya sido capaz de algo así. Esa mujer engañó a muchos. Me pregunto si Ángela no era igual. Si ella también nos engañó a todos. ¡No! Ángela era distinta. Señores, el testigo ya declaró. Piénselo de la Vega. Hay acciones que se pagan caras por el resto de la vida. ¿Usted no era el jefe de mi hija? Así es. ¿Qué hace aquí? Ya me iba. Cuestiones de negocios que no te interesan. Piense bien lo que va a hacer. Sobre todo por el niño. Es el que más nos interesa a todos, ¿verdad? Con permiso. ¿No vas a contarme en qué andas con este hombre? No. Ya te dije que no es algo que te interese. Vas a tener que cambiar de actitud conmigo. No me obligues a hablar. No me gustan las amenazas. Y a mí no me gusta que me hablen así. Ahora ve pensando en convertirme en tu esposa. Vas a terminar en la cárcel. El otro matrimonio no fue válido, bueno, porque no eras tú. Así que ya es hora de que nos casemos. Tú no puedes ser solamente mi guardaespaldas. Nosotros nos amamos. Mientras yo sea quien te cuide, entre tú y yo no puede pasar nada. Bueno, entonces yo prefiero que seas mi novio en lugar de mi guardaespaldas. Eso no lo estamos negociando, Emma. Me asusté, te atacaron y no quiero que corras ningún riesgo. Bueno, entonces eso quiere decir que me quieres. Sí, te quiero. Pero tienes que mantenerte a distancia porque si no, no seré ni tu novio, ni tu guardaespaldas, ni nada. Pablo, ya te preparé la cama. ¿Quieres que también te acomode las cosas? Te las acomodo. Nelly, no seas atrevida, ¿sí? Pablo. Es que afuera hay una mujer que está como loca gritando tu nombre. Y dice que si no la atiendes no se va a ir. Se llama Luli. Ofelia, por favor, llame a Estela, ¿quiere? ¿Me pueden decir para qué la buscan? Ve a llamarla, por favor, Ofelia.
¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es ella, inspector. Señora Estela Valdés, queda detenida por instigación a homicidio. Bueno, Willy, ya ordené mis cosas. Ahora me voy a ir a trabajar. Lorena, yo estaba pensando y yo creo que tú deberías pedir una licencia de maternidad. No, la licencia por maternidad normalmente te la dan después que nace el bebé, Willy. Entiendo. Pero yo quisiera que fuera desde ya. Y por la parte económica, no te preocupes, yo me encargo de todo. Willy, no es por el dinero. Yo quiero mi independencia. Acepté vivir aquí, pero quiero vivir mi vida y hacer algunas cosas. ¿Qué cosas? En este momento estoy saliendo con un ginecólogo. Y bueno, nos estamos conociendo. Gracias, mi amor. Es para que se te pase un poco más rápido el tiempo. Qué bueno verte. ¿Te tomaste tus medicinas? Sí, Sam, hice todo. ¿El agua? Sí, también. ¿Seguro? Sí. Pareces más su mamá que su guardaespaldas. A mí no me molesta para nada. Todo lo contrario. Me gustaría mucho tener una mamá como Sam. Hola, hijo. Jessica. Hola, papá. ¿Te tomaste tu medicina? Sí, papá. ¿El agua? Sí, señor. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver un poco de tele, ¿sí? Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Necesito que hablemos de los verdaderos padres de Nicolás. ¡Esto es una locura! ¿Qué está pasando aquí? Pasa que esta mujer es una asesina. No. Eso no es cierto. Usted mandó matar a mi padre. No, eso es una mentira. Vamos a ver. ¿Cómo lo vas a probar? No puedo probarlo. Pero sí puedo probar que usted fue quien mandó matar al operario Jiménez, que trabajaba en las empresas Sandoval. Él sabía perfectamente que fue usted quien entregó a mi padre a los secuestradores. Queremos que el que nos traiga el dinero sea el guardaespaldas. El mismo que mató a 2 de los nuestros. Esa es la condición. Señora, por favor, acompáñame. Ya va a tener tiempo de aclarar todo en la comisaría. ¿Estelita? No puedo creerlo. Ya va siendo hora que todos ustedes paguen por sus crímenes. Se fue. ¡No voy a ir presa! No compliques más las cosas, entrégate. ¡Estela! O abre la puerta o la echamos abajo. No, yo no voy a caer sola. Si caigo yo, caen todos. Voy a contarlo todo, todo. No voy a ir a la cárcel. No, yo no voy a ir a la cárcel. No, claro que no. Claro que no. Claro que no. No voy a... Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente, poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor, un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo
aquí en mi corazón, un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy, un corazón valiente.